Vamos a leer la palabra de Dios. Antes de empezar, pueden abrir sus Biblias en el libro de Marcos. Los que no tienen Biblias pueden tomar una Biblia antes de entrar al salón que está a mano izquierda. Es sumamente importante para mí que tengamos una Biblia y que leamos de ella, no tanto de arriba. Pero si se le olvida o hay algún problema, obviamente para eso está en la pantalla. Hoy vamos a ver el libro Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17. Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17. Dice así: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía Jesús, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores. Esa es la palabra de Dios. Padre, gracias por tantas cosas que se pueden anunciar aquí. Ciertamente el reino de Dios no es de actividad y no es de productividad, pero ciertamente que sí es acerca de que nos movilicemos en la misión, en que nos juntemos para hacer comunidad y nutrirnos y para aprender, Señor. Y gracias porque Casa 242 tiene la oportunidad de hacer esas cosas en tantas maneras. Señor, y hoy estamos aquí reunidos para nutrirnos. Hoy estamos aquí reunidos para recibir tu palabra y celebrar la cena del Señor. Y yo te pido que nos des gracia por medio de las dos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días, en mi casa tenemos dos carros y el de Luciana necesitaba varios arreglos. Y entonces agarré el carro de Luciana y yo lo llevé el lunes al taller. Lo llevé al taller de un amigo mío de la infancia o de cuando yo era joven, en mi adolescencia. Entré y apenas lo vi, lo saludé y le dije: ¿qué tal tu familia? Inmediatamente me volvió a los ojos, ver a los ojos y me hace: muy mal, me estoy divorciando. Por supuesto yo quedé congelado y no sabía qué decir. Rápidamente él empezó a hablar del carro, que era lo que necesitaba, y entonces yo le dije todas las cosas que el carro necesitaba arreglarse rápidamente. Sentía nervios porque la pregunta no había sido adecuada. Pero yo me fui con la espinita, ¿verdad? Me dijo que rápidamente el carro iba a estar listo, que en unas horas. Entonces yo me fui con la espinita de volver y poder animarlo y poder ver cómo lo motivaba en medio de esta situación que él me estaba contando que era difícil. Y tuvimos una conversación como de 45 minutos. Y empecé a aconsejarle cosas y le empecé a aconsejar a que viniera a la iglesia, porque él venía a la iglesia, a esta iglesia, hace como 10 años.
Y él me dijo que le daba pena venir a la iglesia porque él era un gran pecador. Y porque además él no entendía muchísimas cosas y no confiaba en muchísimas cosas que decía la Biblia. Y entonces inmediatamente yo le dije a él, y tal vez eso lo necesite escuchar a usted también, que para venir a la iglesia no se necesita creer en un montón de cosas de la Biblia. Para venir a la iglesia no se necesita no pecar. Precisamente para venir a la iglesia se necesitan esas cosas. Y el pasaje de hoy nos dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No sé si usted sabía, pero usted está enfermo y yo también. Tenemos una naturaleza pecaminosa y además vivimos en un mundo caído, donde reina el príncipe de las tinieblas, el diablo. La Biblia habla de que existe un ser espiritual que anda como león rugiente a ver a quién puede devorar. Y yo le dije a mi amigo, tenés que venir, la iglesia es un hospital. Lo único que se necesita es una pobreza de espíritu. Uno viene en el estado en que esté con las manos abiertas. Y no se necesita entender todo o creer todo. La Biblia dice que de eso se va a encargar Dios en el camino. Yo estoy seguro que si yo les pidiera a ustedes que si se levantaran la mano, si creían en Jesús, cuando llegaron a la iglesia por primera vez, muchos me dirían que no. Que si creían cosas de la Biblia, me dirían que no, porque de eso se encarga Dios después. Lo primero que hace Dios en nuestras vidas es recibirnos con su gracia y con su amor. Dios nos está recibiendo con su gracia y con su amor. Y después de eso, Él empieza a trabajar en nosotros en la santificación. Primero, para ponerlo en palabras teológicas, nacemos de nuevo y después empezamos nuestro proceso. Vean lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y yo le dije a él, Dios te está buscando. Tal vez sea por eso que yo vine hoy a tu taller. Hace rato no iba al taller de él, pero Dios me mandó a ese taller. Y a salvar lo que se había perdido. Lo que está diciendo este pasaje es que hay gente que no ha sido, hay gente que anda dispersa y hay gente en quien Dios anda buscando. Las personas que no lo han conocido de corazón. Y es increíble porque Dios toca y llama a la puerta, ¿verdad? Y puede ser que esté tocando su puerta. Y puede ser que Dios le esté diciendo, quiero entrar y cenar con vos. Quiero entrar y escuchar tu historia. Quiero entrar y hacer una diferencia y darte vida eterna. Ayer en la cena de la amistad se trataba de que todo mundo contara su caminar espiritual y una y otra vez era las personas diciendo, yo estaba perdido, pero el Señor me encontró. Pero eso no solo implica o tiene implicaciones sobre las personas que no conocen al Señor y no lo han recibido en su corazón, que no tienen fe y no han puesto su fe en Jesucristo, sino que tiene implicaciones en nosotros los que sí somos cristianos. Porque Dios sigue tocando nuestra puerta. Dios toca las puertas de ciertas esquinas de nuestra vida que no le hemos entregado. Y Él vino a salvarnos de esas cosas. Entonces, tiene implicaciones para todos los que estamos aquí. Jesús dijo que había venido por los enfermos, ¿cierto? Pero Jesús está usando una especie de metáfora porque todos estamos enfermos. Tenemos que saber que la Biblia habla sobre esto. Usted conoce a un chiquillo no sé si son los exploradores, pero de los de 0 a 3 años. Y el chiquillo agarra su celular
y se lo mete aquí atrás y no, agarra su celular y usted le dice, ¿dónde está el celular? Y él se lo mete aquí atrás y le dice, no sé. No, papito, ¿dónde está el celular? No sé. Y lo tiene atrás en la espalda. Dígame, ¿quién le enseñó a ese chiquito de 1 año y medio o 2 años a mentir? Venimos enfermos. Por eso necesitamos un Salvador que nos cambie nuestro interior y nos perdone nuestros pecados, que seguro que no solo venimos de una simiente de pecado, sino que empezamos a hacer a partir de los meses. No sé si es pecado llorar demasiado. Y por supuesto que la Biblia nos enseña que no hay justo alguno, pero quiero llevarlos a esta parábola para que nos demos cuenta cómo hay que venir a Cristo para poner nuestra fe en Él y para que Él nos perdone y nos justifique. Vean lo que dice Lucas 18 del 9 al 14. A algunos que confiando en sí mismos, algunos que creían no estar enfermos y no necesitar de Dios, que se creían buenos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Ustedes la conocen. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea que hacía todas las cosas de acuerdo a la ley, y el otro era recaudador de impuestos, o sea, era odiado por la mayoría de los judíos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo sé que ustedes nunca han hecho algo parecido. ¿Y qué hago yo? Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Yo diezmo. Eso me hace diferente. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista. Estaba con la vista hacia abajo, con el corazón abierto, y le decía al Señor: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa frase resume perfectamente bien cómo venir delante del Señor, ya sea que no lo conozcamos o que le conozcamos. Ten compasión de mí, Señor. No me des lo que recibo, lo que merezco. Dame lo que no merezco. Y Dios nos da gracia. Y dice: les digo que el cobrador de impuestos, que tuvo humildad y pobreza de espíritu, y no aquel, el que se creía bueno, volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Cómo venimos delante de Dios? Como dice el Salmo 42 del 1 al 2. Como un ciervo jadeante en busca de agua. Así te busca, oh Dios, mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Pregunta para Rodrigo y pregunta para Casa 242. ¿Es así como me entiendo de necesitado por el Señor? Oh Dios, como un siervo que brama en el desierto, te necesito, te necesito. Todo mi ser tiene sed de ti. Y no hemos llegado al texto que vamos a estudiar, pero necesitaba hacer este tipo de introducción porque debemos de entender que este es el fundamento de nuestra fe. Dios vino por los que necesitan desesperadamente a Él, y ese es el único requisito de venir a Él: necesitarlo desesperadamente, sin hipocresía. Como le dije yo a mi amigo, usted no necesita creer ni siquiera, solo necesita saber que necesita de Dios en su vida, y Él se va a encargar de irle enseñando y de trabajar en su vida. Entonces, el tema principal del día de hoy es que Dios vino por los enfermos. Dios vino a comer y a relacionarse con las pintas.
Los fariseos, que hacían todo de acuerdo a la ley, eran unos mal portados, no exteriormente, sino interiormente. Aquí hay un montón de mal portados interiormente, que se ven muy bien por afuera, nos vemos muy bien por afuera, pero hay un montón de mal portados exteriormente, que ya se dan cuenta apenas nos ven. El tema principal del día de hoy es que Dios nos recibe a todos y que Él vino para los que aceptan que lo necesitan. Entonces vamos a leer nuestro texto otra vez. Marcos 2 al 13. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a Él y le enseñaba. Vamos a quedarnos versículo por versículo. Hay una palabra clave aquí. Apenas yo empecé a estudiar el texto, me di cuenta que había una palabra clave. Dios me la puso en el corazón. De nuevo. Dice el versículo 13, de nuevo. No me fijé cómo decían otras versiones. Me hubiera gustado fijarme cómo decía de nuevo. Seguro decía again, ¿verdad? De nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. ¿Por qué me llamó la atención la palabra de nuevo? Porque Jesús había salido a Galilea, cerca del lago, muchísimas veces ya. Había hecho un tour alrededor de toda esa parte y de nuevo sale. Jesús sale de nuevo a hacer lo que tantas veces había hecho, a enseñar la palabra de Dios y a tener misericordia de las personas y a hacer milagros. Hay una insistencia de parte de Jesús, hay una perseverancia de parte de Jesús de hacer esto de nuevo, porque Él nos quiere encontrar, los quería salvar. Entonces, de nuevo y de nuevo, incansablemente, por 3 años hacía lo mismo. Muchas veces había ido cerca del lago. Muchas veces había enseñado el reino de los cielos. Lo que Jesús sentía por aquella gente y lo que Jesús siente por nosotros es un tremendo amor. Es el amor ágape, es ese amor que aunque le den mal, Él da bien. Es ese amor que no es solo romántico, sino que va mucho más que eso. Es un amor de decisión. Dios decidió amarnos no porque nosotros lo amáramos, sino por una decisión voluntaria de su parte. Jesús salía de nuevo y de nuevo y de nuevo porque quería que ellos confiaran en Él y que llegara ese momento. Él no se da por vencido y sigue buscándonos. Jesús salía una y otra vez a enseñar, a hablar del sacrificio que iba a hacer. Yo me imagino que Él a veces se sentía cansado, con incomodidad, pero lo hacía una y otra vez, eventualmente hasta llegar a la muerte. Este es tal vez mi versículo preferido. Yo siempre hablo de él y nos explica lo que es el amor ágape, nos explica por qué Jesús de nuevo y de nuevo, incansablemente, nos busca. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo demuestra Dios su amor por nosotros? De esta manera, en que cuando todavía éramos pecadores, en que cuando todavía no le buscábamos, en que cuando todavía le dábamos la espalda o le estamos dando la espalda, aunque ya sea cristiano, Él demuestra su amor de que Él murió por nosotros, aun cuando le dábamos la espalda. Ese es el amor ágape.
No recibo nada de aquella persona, pero yo decido darle mi amor inmerecido. Y eso es lo que Dios nos da cada día de nuestras vidas. Es como la parábola del hijo pródigo. No sé cómo, en todos mis sermones sale Romanos 5:8 y la parábola del hijo pródigo. Pero es que es el amor de Dios demostrado, ¿verdad? Es el hijo pródigo hace un desorden de su vida. El hijo pródigo le dice al papá que le dé la herencia, o sea que si quiere se muere, pero déme lo que me toca. Hace un desastre, dice la Biblia que recapacita. Y tal vez eso es lo que muchos de nosotros necesitamos, recapacitar. Y dice que una vez que recapacita, se va donde su padre y practica y le va a decir al padre: Padre, no importa que me tomes como uno de tus jornaleros, yo me pongo a chapear, pero perdóname y recíbeme. Y dice que el padre no le da chance de decirle nada porque lo abraza inmediatamente. No se merecía nada y él se merecía ni siquiera ser un jornalero. Y el padre le dice: ¿cómo jornalero? Bueno, ahí no le dice eso, pero eso es lo que está pensando. Tú nunca vas a ser jornalero, por eso te voy a dar para que no estés descalzo, te voy a dar un abrigo y voy a hacer una fiesta, porque Dios solo tiene hijos. Si usted y yo nos estamos tratando de ganar el amor de Dios, estamos equivocados, porque Él ya nos lo dio. Nuestra vida cristiana se trata de reaccionar ante ese amor que ya nos dio. No se trata de vivir para que nos dé amor. Hay una canción que siempre me recuerda el amor incansable de Dios, que de nuevo, una y otra vez, nos enseña, se acerca y nos quiere bendecir. Ahí está la estrofa en la pantalla. Y quiere que se las cante. Dice así: desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que por mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí, yo me fui. Y con un beso y con tu amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Por mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas y huí. Me regalaste tu perdón y ahora estoy aquí. Eso es a lo que nos llama el Señor. Solos nos encontrábamos y su mirada sobre nosotros Él puso. No podemos pasar al versículo 14 sin meditar en el versículo 13 por última vez. Tenemos nosotros este amor que tiene el Señor por nosotros, por otras personas. Este no es un amor que nosotros podamos desarrollar, es un amor que por nuestra comunión con Dios llega a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque por nuestra comunión con Dios
Recordamos la cruz, recordamos que Él murió ahí en nuestro lugar sin que nosotros lo merecíamos. Recordamos que huimos, pero Él estaba ahí. Y entonces cuando recibimos ese amor ágape del Señor, podemos amar así a las otras personas. Me tratan mal, me has insultado, me has dado la espalda, pero yo sigo aquí. Con mi hijo, con mi hija, con mi sobrino, con mi jefe, con mi exnovio, ex esposa o esposo. El otro día estaba hablando con mi esposa acerca de una mujer, una muchacha, una mujer que venía aquí a Casa 242, que era súper amiga de Luciana. Yo tuve el privilegio de enseñarle cosas a ella muy importantes. Le enseñé a leer la Biblia, le enseñé a enseñar y se fue de nuestra iglesia y mantuvo cierto contacto con mi esposa, pero hasta cierto momento ya no tenían contacto. Y le hago yo a mi esposa el otro día: Lucy, pero ¿la has buscado? Y Luciana me dijo: sí, le he mandado un montón de mensajes, pero como ya no me responde, ya yo no la busco. Y entonces era fácil para mí porque no era yo el que tenía que buscar. Pero yo le dije a Lucy: Lucy, pero no es así como el Señor nos ama. No hay un momento en que Dios dice: ya lo busqué demasiado, ya no lo voy a buscar. Y esa es la invitación de Dios por nosotros, y quiero que lo aplique hoy a su vida. ¿A quién tiene que buscar usted? ¿A quién tiene que amar a pesar de que no lo están amando? Pero Rodri, usted está loco. ¿Por qué voy a hacer yo eso? Porque Cristo hizo eso por usted. Y Cristo nos va a ayudar a hacerlo. Estábamos un día en las calles, los miércoles. Ojalá puedan ir a las calles los miércoles, a la par de la iglesia de la Soledad, a las 6:30 de la tarde. Ahí estamos. Yo estoy muy de vez en cuando, pero ahí estamos. Y ahí están todos los muchachos. Repartimos sopas. Y un día no fui yo, alguien le dio una sopa a un señor. Y el señor agarró la sopa y la tiró así. Nos pringó a un montón, y a alguien sí le cayó un poco de la sopa calientísima. Estaba súper malcriado, creo que estaba súper drogado, y agarró la sopa que le dimos. Lo estábamos amando, habíamos traído una sopa caliente para él. Alguien había hervido agua y la había traído en unos coolers, y él agarró la sopa y el amor que le estábamos dando y la tiró. Alguien del grupo volvió y le dio otra sopa. Ese es el amor que Dios nos tiene. Efesios 2 del 4 al 5. Han visto que siempre es pero. Pero Dios, o sea, hay una idea diferente. Hay una idea de que nosotros fuimos mal portados y lo somos y no nos merecemos a Dios. Pero entonces dice: pero Dios, que es rico en misericordia, me encanta eso, que es rico, millonario en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. A los que creen en Él, y aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, por un regalo inmerecido, ustedes han sido salvados. Dios es rico en misericordia y quiere hacernos ricos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para darnos a nosotros toda su riqueza. Versículo 14. Al pasar, Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo. Pobre, ¿verdad? Alfeo. Resulta que Leví era hijo de Alfeo.
Y Jesús lo vio donde éste cobraba impuestos. Y Jesús le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Jesús estaba llamando a la persona más odiada del pueblo. Lo hemos hablado muchísimas veces. Los judíos que eran cobradores de impuestos eran odiados por todos. ¿Por qué? Porque eran judíos que trabajaban con Roma. Entonces ellos cobraban impuestos para Roma, pero Roma les permitían que cobraran un poco más para su propia bolsa. Entonces se hacían millonarios a través de sus compatriotas. Literalmente eran como, dice la historia, ¿verdad? La Biblia no lo dice literalmente, pero los cobradores de impuestos tenían como una caseta y cobraban como peaje cuando las personas pasaban por algún lugar. Y Jesús lo llama. Este Leví, por cultura bíblica, es muy importante cuando yo les digo cultura bíblica. Leví es Mateo, el primer evangelista. Era una persona corrompida, un usurero. Y Jesús quería tener una relación con él y por eso le digo, sígueme. Y dice el texto que Leví, Mateo, se levantó y lo siguió. John MacArthur, un gran comentarista de la Biblia, dice que esta acción inmediata de Mateo, de Leví, demuestra posiblemente que él ya había escuchado todo el mensaje de salvación, había escuchado todas las buenas nuevas y lo único que necesitaba era que Dios lo llamara y que él iba a reaccionar, iba a empezar a seguir a Jesús. Y por eso sucedió así. En la Biblia muchas veces vemos que dice, y Jesús lo llamó y él se levantó y lo siguió. Y uno dice, ¿cómo tan rápido? Digamos, ni siquiera sabía. No, es que ya habían escuchado las enseñanzas. Por eso es que el 13 dice, de nuevo y de nuevo él predicaba. Entonces Leví ya sabía el evangelio y Cristo mismo le dice, sígueme. Y Leví dice, de fijo. Estoy mortificado hace tiempo, tengo un vacío en mi corazón y creo que usted me lo puede quitar porque no ha habido nadie que tenga la autoridad que usted tiene y que hable como usted habla y que sane como usted sane. Yo lo voy a seguir. No hay un nombre que haya sido nombrado debajo del cielo por el cual alguien pueda ser salvo. Solo el nombre de Jesucristo. Jesús quería tener una relación con lo más bajo de la sociedad, inclusive con aquellos que no tenían amigos por su corazón oscuro. Probablemente Leví había meditado en algún momento en el Salmo 32 del 1 al 5, que dice así: dichoso aquel, esto se está refiriendo el rey David a su propia vida. Dichoso aquel al quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, ahí está hablando de cuando él pecó, mis huesos se fueron consumiendo. Guardé silencio, lo que está diciendo es que no confesé mi pecado. Y entonces sentía que mis huesos se estaban consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Algunos de nosotros hoy sentimos un lastre sobre nuestras vidas porque no hemos confesado nuestros pecados a Dios. No hemos confesado nuestro pecado al quien lo necesita escuchar. Pero entonces dice el rey David, pero pasó algo increíble. Confesé mi pecado y no oculté mi maldad delante de Dios.
Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando uno confiesa, Dios perdona, porque Él es rico en misericordia. Eugene Peterson traduce Salmo 32 del 1 al 5 de esta manera: considérate afortunado. Cuán alegre debes de estar por un comienzo fresco cuando confiesas. Considérate afortunado, ya que Dios no tiene nada en contra tuyo cuando confiesas tus pecados. Y vos no le estás escondiendo nada. Cuando me lo dejé todo adentro, mis huesos eran como polvo. Mis palabras estaban llenas de gemidos. La presión no cesaba. Después lo saqué todo, decidido a venir sincero con mis fallas delante de Dios. De repente la presión se fue, mi culpa se disolvió y mi pecado desapareció. Tan largo como está el oriente del occidente, los pecados son hundidos en el fondo del mar cuando los confesamos. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y llevarnos por el camino correcto. Dice 1 Juan 1:9. Entonces Leví tomó todo de inmediato, agarró esta oportunidad para que su vida tuviera propósito y tener una relación con el Mesías. Estoy seguro que Leví estaba cansado de su manera de vivir. Puede ser que algunos de nosotros aquí estemos cansados, realmente vacíos de nuestra forma de vivir. Creo que estamos en el lugar correcto para empezar de nuevo. Entonces Jesús lo llama de las tinieblas y le dice: vení conmigo, Leví. Y Leví no desperdicia el llamado. Yo les pido que ninguno de ustedes desperdicie el llamado. Yo le dije a mi amigo del taller, que era amigo desde la infancia, yo sabía todas las cosas feas y malas que él había hecho y él sabe las mías. Y yo solo le dije, no voy a decir el nombre, siempre se me sale el nombre, hoy no. Y le hago yo le dije: Mae, lo hemos probado todo. No hay ninguna cosa que no hayamos probado. Nos hemos metido en todo lugar, con todo tipo de personas, y nada nos ha saciado. ¿Por qué no te dejas de varas si vas a la iglesia? Levantémonos como Leví y sigamos a Jesús. Deje tirado lo que usted necesite dejar tirado para poder correr y extenderse hacia Jesús. Entonces el versículo 15 nos empieza a hablar de lo que sucedió después de que Jesús lo llamó. Y dice: sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, ¿verdad? Leví hizo una fiesta gigante. Pareciera que cuando hay perdón de pecados hay fiesta, igual que en el hijo pródigo. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, se lo llevó a comer a la casa, hizo una fiesta. Muchos recaudadores de impuestos, como él, pecadores odiados por la sociedad, y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Yo me imagino que Leví no creía en nadie, ¿verdad? Se parece un poco, ¿a quién le recuerda este pasaje? Al chiquitín, ¿verdad? ¿Quién? A Zaqueo, cuando el Señor le dice: Zaqueo, voy a ir hoy a tu casa. Eso sí, significaba como: Zaqueo, te estoy buscando y estoy dispuesto a perdonarte. Y Zaqueo hace una fiesta en su casa con todas las otras pintas amigos de él. Y en esto hace lo mismo Leví.
invita a todos los pecadores. O sea, todos nosotros hubiéramos sido invitados. Jesús le dice, ven a ver a Leví, ¿verdad? Como le había dicho a muchos. Y los fariseos, los maestros de la ley, dice el versículo 15, el versículo 16. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Los fariseos tenían problema con relacionarse con cierta gente. Y eso era porque ellos se creían mejor que otra gente. Cuando yo veo esto, es como un espejo hacia mí que me pregunta, Rodrigo, ¿tenés problemas de relacionarte con cierta gente? Porque si tenés problemas de relacionarte con cierta gente, es porque te crees superior que otra gente. Pregunta, ¿tiene usted problemas para relacionarse con cierta gente? Creemos que hay gente diferente a nosotros o que no merece nuestra atención o no merece nuestro respeto. En el trabajo o en un semáforo, o personas de diferente color o de diferente etnia. Los fariseos tenían problemas con los pecadores. Ellos creían que no eran pecadores y no se relacionaban con ellos. Por eso es que preguntan a los discípulos, ¿cómo es posible que este que hemos visto y que la verdad es que es un gran maestro y a veces le estamos creyendo, cómo es posible que este ande con pecadores? O sea, los que creían le estaban diciendo a los discípulos que no creían que cómo era posible que Jesús anduviera con los que no creían. Entonces mi pregunta es si a algunos de nosotros nos da pereza andar con los que no creen, porque es un poco más pesado. Es más lindo estar hablando de Jesús que estar hablando de borracheras. Es más lindo estar hablando de Jesús o de la bondad a que un amigo de uno diga una pachucada. Pero entonces, ¿cómo esas personas van a llegar a Jesús? Hay que comer con ellas, pero no volverse como ellas. Entonces, póngase vivo con quién sale, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios ha reclutado desde el puro principio lo que nadie hubiera pensado. Noé era pésimo evangelista. Moisés no podía hablar, era tartamudo. Abraham huye y además miente para evitar problemas con su esposa. David era un adúltero. Pedro parece que siempre tiene mal genio y siempre tiene que gritar. Y el Señor nos está llamando a nosotros. Vean lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 31. Este lo tengo que leer de la Biblia. 1 Corintios 1, del 26 al 31. Esto es para usted y para mí. Hermanos, consideren su propio llamamiento, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin, con el propósito para que se dé un resultado que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús.
a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El Señor vino a llamar a los ricachones y a los millonarios y a los que tienen los mejores diplomas. No se me ocurrió otra palabra. ¿Cómo se dice? Los mejores títulos, y a los que no tienen los mejores títulos. Vino a llamar a los de noble cuna y a los que no somos de noble cuna. Y nos está llamando hoy a nosotros. El verso 17 dice: al oírlos, a los fariseos hablándoles a Jesús de que cómo era posible que comiera con ellos, Jesús les contestó a estos, que no entiendo por qué están ahí de metiches en la fiesta o están escondidos, porque no creo que hayan sido invitados. Y de esto vamos a decir algo importante ya casi. Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es una metáfora. Se los voy a poner como lo que él está queriendo decir, que lo dice por debajo. O se podría interpretar así. No son a los que ya creen y a los justificados a los que vine a llamar, porque esos no necesitan médico, ellos ya tienen una relación con Dios, sino que vine por los que no conocen a Dios. No vine a llamar a los que ya son justos, a los que tienen mi justicia, sino vine a llamar a los que no tienen mi justicia y andan sueltos. Porque obviamente Jesús no podría estar diciendo que hay sanos y que hay justos, porque dice Romanos que no hay ninguno. Entonces lo que está haciendo es un gran énfasis para que todos nosotros entendamos que Él vino por todos los que lo necesitamos, y todos lo necesitamos por igual. Y cuando les dije que quería decir algo, el versículo 17, cuando dice que los fariseos están viendo y están criticando, lo que les quería decir es algo que se me vino a la mente cuando estaba leyendo eso. Muchas veces gastamos más tiempo mirando la vida de los demás que mirando la vida nuestra. Invertimos más tiempo y energía criticando a los demás. ¿Cómo es posible que coma con esos? ¿Verdad? Como lo vimos antes, el recaudador de impuestos dice: ay, Señor, qué dicha que yo no soy como él. Y yo de fijo he estado en ese lugar. Tanto tiempo mirando y criticando y metiéndose en otras vidas, cuando el Señor dice: mejor vea sus puntos ciegos, mejor vea su corazón. Gaste tiempo en eso, en meditar y en orar por usted. Y ese es el tema principal de nuestro versículo. Jesús ha venido a llamar a pecadores y no justos. Jesús vino por los que se reconocen enfermos y por los que no creen que no necesitan perdón. Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted está perdido, Jesús vino por usted. Si usted estaba perdido, Jesús está con usted. De nuevo salió a Galilea. De nuevo se nos ofrece hoy a todos nosotros.
Y a los que ya lo conocemos, la pregunta es, ¿estamos siendo restaurados? ¿Estamos dejando que Dios trabaje en nuestra vida? Que nuestro día a día sea transformación. Eso es lo que Él quiere hacer. Jesús era un gran maestro, Jesús era un gran rey, Jesús es la gloria de Dios. Y Jesús vino para restaurar la vida de los peores casos. Vengan al hospital, dice Jesús. Vamos a Jesús para que suture nuestras heridas y que las heridas se cierren. Él es el gran yo soy, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el pastor y Él es el médico por excelencia.